arrancamos este conversatorio. ¿Cómo va? Bueno, gracias por la convocatoria y gracias por el interés. Y gracias acá a mis compañeras, porque para eso estamos en la universidad y son mis compañeras. Bueno, cuando me dijo Gloria, dije, ¿qué temática abordar de todas las interesantes que hay? Y dije, hay una nueva corriente que tiene que ver con un nuevo concepto, una nueva mirada de cómo abordar la información, que se llama periodismo humano, periodismo más humano. Cuando lo escuché me sonó mucho a una cosa como muy de noticias positivas o medio naif, entiendo que le puse un juicio ahí. Sin embargo, seguí investigando a ver por dónde iba esta corriente. Y bueno, me gustaría arrancar. Lo que más plantea esto son preguntas más que respuestas, ¿no? Me parece que lo que va ahora es el desafío de plantear la incomodidad y evitar la incomodidad de las preguntas y que juntos, en un proceso, vayamos atravesando a ver cuál es la manera más piola que nos hace sentido poder ir buscando esas respuestas que además son dinámicas, ¿no? Porque estamos en un cambio de paradigma, desde ya este conversatorio tiene que ver con este cambio de comunicación, lo estamos atravesando, no sabemos bien hacia dónde va, con lo cual está bueno plantearlo que somos bisagra en este devenir continuo de incertidumbres y de cambios. Entonces me gustó arrancar esto para poder hablar del concepto del periodismo humano desde una frase que tiene que ver con, nada, que es una frase linda, pero que desde ahí agarré la charla, que dice, si cambiamos nuestras conversaciones, cambiamos la cultura. Claro, la cultura es esto de algo etéreo, ¿no? Como la temperatura, que estamos inmersos y no sabemos bien qué es, pero sin embargo somos agentes protagonistas, generadores de cultura. Entonces yo dije, si nos metimos en esto del periodismo, en esta profesión, en este oficio, seguramente es porque queremos iniciar una conversación, ¿no? Una conversación con nuestras audiencias. Y sumado a que estamos viviendo este cambio de paradigma, es desde qué lugar yo puedo acompañar este cambio de paradigma en nuestras conversaciones. Es decir, ¿cómo hablamos? ¿Desde dónde hablamos? ¿Desde dónde? ¿De quién hablamos? Toda esa aglomeración de conversaciones genera cultura. Y nosotros, al ser iniciadores de conversaciones, podemos perfectamente cambiar nuestras palabras, hacer una conversación diferente, para en un proceso ir generando nueva cultura, ir cambiando la cultura, ¿no? Que sí, por supuesto tiene que ver con lo social, pero que aborda, nos interpela en un lugar bastante más personal, que si se quiere técnico, es desde dónde me paro, desde dónde me estoy parando como comunicador y como periodista para abordar este tema, para contar esta noticia. Hay algo que es cierto, en un mundo tan inestable como el que se presenta en el siglo XXI, hay valores fundamentales que son un gran desafío, que tiene que ver con la certidumbre, la confianza y la seguridad, que todavía los periodistas en ese desafío no hemos podido resolver o no hemos podido brindar, ¿no? Esos son los grandes desafíos que demandan nosotros como audiencias, porque somos audiencias, y nuestras audiencias, ¿no? El periodismo de soluciones o periodismo humano nos interpela y nos desafía a darle una vuelta de tuerca a la forma tradicional de abordar la información, a la que estamos acostumbrados. Nos desafían nuevas coberturas porque nos para desde nuevas miradas y nuevos lugares. Les voy a dar más datos para poder entender este concepto. Hay un hecho clave que no es una novedad, pero que decayó la confianza. O sea, si hay un hecho importante en el mundo, que esto nos atraviesa como mundo, es que decayó la confianza o la credibilidad en las noticias, en la información. Y es muy loco lo que estuve investigando. Bueno, primero, como datos, es que la agencia Reuters es la que inicia esta investigación, encara un estudio en el 2020, es decir, justo un año donde los niveles de consumo en teoría fueron muy grandes, y evidencia que decae el grado de credibilidad y confianza en diferentes países del continente, incluso en los contenidos que yo mismo elegía, es decir, que las audiencias elegían consumir. Se supone que si elegían algo es porque cierto grado de confianza le tienen. En Argentina vale un 33%, es decir, ese grado de credibilidad en el mundo iba de un 30 a un 50% y no superaba
esos porcentajes, ¿no? Con lo cual, lo que yo consumo, así lo elija o no lo elija o me lo acerque el algoritmo, le creo la mitad. Todo un tema, ¿no? Y a esto se suma que ese consumo es efímero, es incidental, el grado de atención que obtiene cada noticia no supera el medio minuto, así sea que la elegimos y que hemos llegado a la instancia de abrir o leer el contenido. Entonces, la información hoy presenta dos posturas contrapuestas. Están los hiperconectados que eligen la información que consumen, en teoría, que se supone que desarrollaron ciertas herramientas para generar credibilidad, porque tienen más elementos para discernir, ¿no? Para estar más informados, y aquellos otros que por distintas razones, generalmente emocionales, ¿no? Deciden no consumir, directamente no elegir. ¿Por qué? Porque bueno, no hay nada que hacer con esta realidad, o la realidad me pega, o la realidad me frustra, entonces no me conecto, y bueno, de alguna manera hay una desconexión con la realidad, ¿no? O al menos una conexión con una realidad muy particular, ¿no? Como que ¿Eso tiene que ver con las edades? no está determinado por edades, es como un concepto en general, después de Reuters que hizo esta agencia, este estudio en el 2020, que fue un año particular, pero que sin embargo los niveles de consumo se estabilizaron después de declarada la pandemia oficial. Volvió a lo habitual, ¿no? Y además se produjeron otros fenómenos que tienen que ver con la desconfianza en general. Al grupo de los hiperconectados, que quizás nos encontramos ahí, también se evidencia como una fatiga del exceso de la información, que tiene un nombre, infoxicación, ¿no? En todos los casos, estos dos grupos tan contrapuestos, en teoría, comparten lo mismo, que es no le creen a las noticias, hay un grado de desconfianza. Sí, básicamente es como trabajar en la confianza de recuperar, pero no para que me crean a mí, por eso digo que esto es un cambio conceptual, es recuperar esa atención para estar informados, porque si hay algo que coincidimos en que está bueno estar informados. La pregunta mía sería, ¿no le creen la gente a las noticias o a quien da las noticias? Por supuesto que está vinculado, por eso es el desafío de quién es medio hoy, ¿no? Y de dónde nos paramos a contar la historia como periodistas, porque se supone que hoy todos somos prosumidores, hoy todos somos productores y consumidores de contenido. Digamos, la competencia, si se quiere, sin ir esa palabra que entiendo que hay que evaluarla, pero que no está tan buena, no va a estar como antes, en ese concepto de contar primero la noticia, rápidamente, en la actualización, en el título más vendedor. Ojo, lo que se viene es ese plus como periodista, en que yo puedo aportar, que no esté aportando un prosumidor, que no esté aportando una organización, una universidad, una persona que cuenta historias. ¿Cuál es el plus? ¿Qué mejor sé hacer yo? ¿Desde dónde me paro? La mirada. Es decir que, respondiendo a tu pregunta, periodista o, si se quiere, interlocutor y contenido es prácticamente lo mismo. Lo importante es desde dónde yo abordo este tema. Lo que sí, bueno, yendo más a detalles y a soluciones, va a tener que ver mucho el de dónde abordo con este desafío de estar más conectados, pero con las audiencias. Si el déficit es la credibilidad y la confianza, ¿cómo hago yo para recuperar la confianza en alguien? No solo hablo como periodista, ¿no? ¿Cómo la gano y cómo la pierdo? Sí, por ejemplo, Porque también... evidentemente se perdió. O sea, con estos datos se perdió. Entonces, ¿cómo recupero desde el marco? ¿Qué haces vos para recuperar la confianza de alguien? Muy difícil. Con el tiempo. Cuando se pierde es difícil recuperar. Pero ¿cómo haces? Si tu desafío es, ok, voy a recuperar la confianza de alguien. Podría ser un acto de disculpas, un acto de sinceramiento, de reconocer mi error, entre comillas, o mi omisión, y decir, bueno, a partir de ahora voy a volver a ser coherente y verdadero con las informaciones que doy. No es fácil. Una conducta permanente en el tiempo, como para ir gradualmente recuperando esa confianza, que en definitiva es algo que en los tiempos en que vivimos es casi una utopía eso, porque vivimos una vorágine tan grande y todo va cambiando permanentemente, incluso hasta la motivación del receptor, ¿no? Hoy tal vez le interese recibir ese tipo de información o lo tendrá como parámetro a un determinado emisor para ese mensaje y el día siguiente otro.
Está bueno. Insisto en que se plantean preguntas, no recetas, ¿no? Pero está bueno plantearlo. Entonces, la confianza sí hay algo que podemos coincidir en que para generar confianza o recuperarla tiene que haber una relación, un vínculo. Digo, yo no puedo, vos no me generás credibilidad si yo te veo una vez, un segundo y me tirás 2 palabras y nada más. Es como dijiste, sostenida en el tiempo, ¿no? Es algo sustentable, no efímero, no fugaz, ¿no? Entonces, el desafío quizás es poder generar, ¿no? o para ir para enfrentarse a esa falta o esa carencia de confianza, adelante, es enfrentar cómo puedo generar una relación con mis audiencias, cómo genero un vínculo con mis audiencias, cómo genero empatía, cómo genero una conexión, estar más conectados con lo que ven. ¿Qué es estar más conectados? Y ojo que no tiene que ver con yo te doy lo que vos querés solamente, porque eso es lo que hace el algoritmo, es cómo genero una relación, un vínculo, una conversación, cómo me meto en la conversación pública de mis audiencias, ¿no? En tiempos anteriores uno hablaba de calidad de la comunicación o calidad de los mensajes, y hoy da la sensación que aquellos que son influencers y que tienen cada día más seguidores son aquellos que no priorizan la calidad sino la cantidad de veces que se comunican con su público y van sumando adherentes, ¿no? Entonces eso también está hoy en discusión, ¿no? ¿Qué es lo que hay que emitir? Si es un mensaje de calidad esporádicamente o darle mucha continuidad a los mensajes sin importar la calidad. De repente esto de recuperar, esto de recuperar la confianza de las audiencias, estamos hablando de un periodismo humano, un periodismo que hoy tiene en crisis la credibilidad y la confianza. La gente ya no cree en las noticias, cree poco, está medido. Incluso en la información que eligen ellos consumir, cree poco. La cuestiona, está bueno, pero no hay confianza. ¿Y qué es lo que pasa? Deja de informarse, ¿no? Entonces, por ahí, para dar una perspectiva más amplia, es poder decir que es necesario, es que, digamos, vos estás activando ciudadanía cada vez que brindas información. No es solamente con elegir estar en este mundo o no, estar en la realidad no, está bueno fomentarlo, porque cuanto más informado vos tenés, participás más de la conversación pública y podés ir cambiando la cultura porque tenés diferentes conversaciones. Las conversaciones distintas generan cultura distinta y es un proceso. Pero con respecto a lo que decía Germán, de repente esto de generar una relación con las audiencias tiene que ver justamente con priorizar quizás algunos elementos que favorecen a la relación, que es tiempo, es decir, que poco tendría que ver con esa fugacidad, porque vos le estás dedicando un tiempo, ya no es el correr ante la primicia, porque la primicia ya quizás no es un valor, es un valor viejo. La primicia es un valor del periodismo de antes. La profundidad del análisis y el contexto es el valor nuevo. Entonces de repente nos enfrentamos, o ustedes se enfrentan más porque son esta generación nueva, a esa manera de producir un contenido que vaya apuntado a generar, a recuperar o a ganar de cero la confianza y la credibilidad. Y esto nos plantea la diferencia entre curiosidad y credibilidad. Porque uno puede confundirse, si yo genero curiosidad, yo tiro anzuelo, ¿no? Con todos los recursos llamativos que hay hoy en día, seguramente lo obtengo. Y está en diferentes estudios, pero bastante medido, esto del famoso clickbait que se llama, que si, como acá estamos hablando de recuperar la confianza, si de repente yo genero tu curiosidad, a los 3 segundos de no haber cumplido la promesa que yo te ofrecía en el título, te abandono la noticia. Y no solamente abandono la noticia, sino me frustro, me siento defraudado, ¿no? Si se quiere, emocionalmente, me estabas prometiendo, es un segundo, pero me estabas prometiendo algo, no cumpliste con lo que me estás prometiendo, yo me retiro, abandono. Entonces de repente aquel que generó el contenido, ¿qué ganó? La curiosidad. Ahora, ¿construyó una relación a mediano y largo plazo? No. ¿Generó un vínculo? Sí, quizás sí, de rechazo, digamos. ¿Qué más ganó? ¿Le ofreció profundidad, contexto, reflexión? Y esto nos lleva a esto de las noticias negativas. Ahí hay un debate que está piola,
al menos plantearlo, como digo, generar una pregunta nada más, que me parece que está piola hacerlo. A diferencia de antes, ahora se puede medir esto de la noticia en línea, de cuánto tiempo te quedas. Antes alguien compró un diario y una revista y bueno, no sabías si la noticia que estaban escribiendo vos estabas de acuerdo o la desarrollabas y demás. Y esto del clickbait o esto de generar tu atención se asocia mucho con la noticia mala. Digamos, la noticia mala, el titular catastrófico seguramente va a generar, ¿no?, esa atención. Pero cuestionan al menos este vínculo a largo plazo. No está comprobado, pero un estudio de la misma agencia Reuters plantea o desarrolla esto de las noticias negativas y qué pasa emocionalmente a las diferentes audiencias, ¿no? Y eso decía, incluso en la pandemia que decíamos de repente fue la novedad, era una noticia negativa, la certidumbre y la seguridad es lo que estaban en juego, ¿no? La confianza también. De repente sí, se consumió a niveles inesperados hasta antes de la pandemia. Una vez declarada la pandemia, se estabilizan los números a los habituales y la gente empieza a buscar información en aquellos que sí les daba confianza, que no necesariamente son los medios, ¿no? Entonces, ¿quiénes les daban confianza? Un médico, las organizaciones, las universidades, ¿no? Gente que estaba vinculada porque ya no estaba buscando la novedad o la cantidad de muertos, sino más bien las herramientas que me puedan brindar cierta certidumbre, ¿no? Entonces, el desafío del periodismo es poder ser relevante en esa conversación para convertirse en referencia, no ser solamente el generador y la voz autorizada de la conversación. Yo me meto en la conversación pública que ya existe. ¿Y qué le aporto de extra a la conversación que ya existe? Que, por ejemplo, la confianza que está brindando el doctor, lo que está haciendo la organización. ¿Cómo lo abordo? Y las noticias negativas, desde ya, son como contradictorias en construir esta confianza a la audiencia, ¿no? No es que de repente vamos a obviar las noticias negativas, vamos a hacer un periodismo de solamente las buenas noticias. No, esa sería de alguna manera una fake news también, ¿no? Sino es una manera distinta de abordar. Esto es lo que nos plantea el periodismo Más Humanos. La gente, en este estudio de Reuters, dijo, ¿por qué la gente evita las noticias negativas? Provoca desde ya un estado emocional, un humor, afecta el ánimo, puede generarte curiosidad, pero después me siento mal. Una sensación de que poco se puede hacer ante esto. No puedo cambiar la realidad, entonces ahí me quedo, ¿no? Ahí se estanca. Y también empieza a desconfiar de la velocidad del contenido. ¿Será verdad? ¿Será para tanto? Entonces, ¿qué valor extra yo le puedo aportar? La denuncia catastrófica, aquella que a veces tenemos que dar, si de repente nosotros no contamos en su integridad, en su totalidad, todas las voces y lo que se está haciendo, quizás como una salida o para solucionar aquella denuncia, aquel problema, nos quedamos en el diagnóstico, nos quedamos en el título. Entonces, miren qué distinto, ¿no? Porque no tiene que ver con no cuento la noticia, sino cómo y desde dónde lo cuento. ¿Qué voces hago participar? Claro que esto iría en contra de esa emergencia, de esa inmediatez que necesitamos en la noticia y que la soltamos. ¿Cómo podemos generar una relación de confianza con nuestras audiencias si yo solamente te voy a tirar 3 palabras y me voy? Después no agarro el tema, no lo sostengo, no lo profundizo, no te digo cuáles son las novedades sobre esto, no te estoy diciendo cuáles son las otras voces, porque no somos solamente los periodistas, todas las organizaciones civiles que sí están haciendo algo por eso. Pero claro, esas agendas, esos temas de resiliencia están muy subrepresentados en las agendas de los medios. Existen, pero como no venden, a nadie le importa. Yo no te cuento qué está haciendo esta comunidad, qué está haciendo este grupo, a pesar de que hoy ese contenido me sirva para recuperar la confianza de mis audiencias, que es lo que está justamente en riesgo, ¿no? Eso tal vez explicaría un poco estos nuevos sistemas de comunicación que están emergiendo, que empatizan rápidamente con las audiencias, como por ejemplo los streaming. Y los grandes comunicadores que antes estaban en los medios masivos de comunicación decidieron apartarse de ahí y
y crear su propio medio a través de un streaming para hablar más cercanamente con esa audiencia, ¿no? Eso también creo yo que es un fenómeno nuevo que puede estar inserto dentro de este concepto que vos estás planteando del periodismo más humano. Y fíjate vos que a esto también quisiera agregar que el periodismo más humano creo yo que lo involucra de una manera muy protagónica al emisor del mensaje, a la audiencia, que se tiene que sentir de alguna manera involucrado, inserto dentro de ese esquema. Hoy la audiencia es un tanto narcisista, ¿no? Si no está dentro de ese esquema, si no se siente de alguna manera involucrado en esa noticia, es como que no es noticia, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con la naturaleza hoy de las redes sociales. Las redes sociales son el reflejo de uno, es el espejo de uno que permanentemente lo estamos mostrando, ¿no? Y las noticias que son abstractas, que involucran una guerra en Ucrania a miles de kilómetros, es como que no son tan noticia como puede ser una noticia del espectáculo, donde uno se siente más involucrado y más inmediato y más cercano a ese protagonista. Pero eso tiene que ver en la forma también, desde dónde contamos la historia. Mirá qué distinto que sería, que por supuesto que sigue siendo como una pregunta que planteo, pero si en lugar de datos fríos y números, empezamos a hablar de nombres, porque atrás de esta historia hay un nombre, hay unas vivencias. Entonces hablamos de María que hace tal cosa, ¿no? Que vivió esta experiencia, y le damos continuidad a eso. Y ojo, que quien las está contando también es una persona. O sea, yo que estoy acompañando a generar ese contenido, también soy una persona. Bien, perdón, sé que me tengo que... Somos comunicadores, claro. Somos comunicadores, la corta, pero vamos a Con ir lo cual, cerrando. el desafío, me parece, para ir cerrando, es contar historias de personas y no de números. Desde ya eso no lo hacen exclusivamente los periodistas. Entonces, ¿qué plus nosotros le podemos dar a aquel que puede contar la historia igual como prosumidor y no es necesariamente el periodista? Lo que mejor sabemos hacer los periodistas le podemos dar como plus: profundidad, referencia, contexto, análisis, todo ese valor extra que seguramente una persona quizás no lo podría dar. Mirada, empatía, conexión con las audiencias, humanidad, porque también desde donde contamos habla de nuestra humanidad. Es decir, alguien está contando, están estrechamente relacionadas qué estoy contando con quién soy. Y todo esto que vos estás planteando, a mí en lo personal me cierra, después de muchos años de vivencia o de vida que tengo yo ya, me cierra siempre y cuando ese emisor o esa persona o ese periodista tenga una formación personal, una cultura general, que sí se lo da el periodismo profesional, o sí se lo da el comunicador, o se lo da un ámbito académico como este. Porque probablemente aquel que no lo tiene, o que es un community manager, que no sea especializado o no ha profundizado sus conocimientos generales, probablemente no lo tenga para poder llevar adelante todas estas características que vos estás mencionando. Por eso digo que es lo que mejor sabe hacer el periodismo, porque ustedes acá van a adquirir, además de otras cosas, van a adquirir eso, la posibilidad de darle profundidad, contexto, ser referencia, análisis, reflexión en una noticia, que eso quizás no lo pueda hacer el resto, ¿no? Y ya cerrando, me parece que elegir informar desde el miedo y el sensacionalismo puede tener una reacción inmediata. Sí la vamos a obtener, seguramente, pero difícilmente generemos una relación a largo plazo y recuperemos esa confianza que hoy está en riesgo. Una cosa también más importante para cerrar. La editorial de antes, el periodista que firmaba con seudónimo, que te decía qué tenías que hacer, qué estaba bien y qué estaba mal, es vieja. ¿Cuál es el desafío ahora de los nuevos medios? La mejor editorial que puede hacer un medio es meterse en la conversación pública y desafiarse a generar nuevos espacios de intercambio, de dónde nutrir la información. O sea, digo, hay una cuota mucho mayor de humildad, porque la conversación cambió, porque ya es otra. Y poder ofrecer esto de tiempo, contexto y reflexión, esa es la mejor editorial de un medio. Y no como antes, que entiendo también que era cultural, pero que era Pepe no sé cuánto, y que te decía qué estaba mal y qué estaba bien.
y no te daba la posibilidad, porque no existía, de participar. Ahora el medio que más canales, que no son solo los comentarios, tendremos que crearlos, de nutrir, ¿no? Aquello de instalar una agenda social, de poder nutrirse de otras voces, ese va a ser el de la editorial exitosa. Por último, no olvidemos que somos personas contando historias de personas a otras personas. Creo que esta es la frase, con todo lo que implica ser persona, que tiene que ser eje central desde nuestra tarea, y dejarnos la pregunta de desde dónde, qué relación quiero crear con mis audiencias, desde dónde quiero contar estas historias. Gracias, Rebeca. Le vamos a dar ahora